Muy buenas tardes, compañeros y profesora Sofía Quintana. Mi nombre es Gerardo Ochoa Rosas y esta es la presentación del producto final de la asignatura de Factores del Aprendizaje. El caso completo se divide en varias partes. La primera es la selección del caso, que tiene tres subtemas, los cuales son la pertinencia, la importancia del caso y la descripción del caso. La pregunta que se plantea es ¿por qué consideré yo que el caso era pertinente? Yo consideré que el caso era pertinente porque estamos analizando y evaluando a un individuo en todo su proceso constante de aprendizaje. ¿Por qué consideré yo que el caso era importante o cuál es la importancia del caso? Hay que recalcar que me pareció importante que el individuo, a pesar de que es una persona adulta y profesional, tuvo falencias o dificultades con el área de las matemáticas. En la descripción del caso podemos decir que el individuo es de género femenino, su nombre es Adriana Lizeth Ochoa Rosas, tiene 25 años y 8 meses de edad, actualmente cursa 4 semestres de pedagogía infantil y también cuenta con una carrera profesional de enfermería. Esta es una de las principales razones por las que la escogí o la tuve en cuenta para este caso, porque está en un constante proceso de aprendizaje. Analizando más detenidamente el caso, podemos notar que el individuo posee una dificultad con las matemáticas y basándome en las teorías que les voy a presentar a continuación, podemos comprobar o deducir que no siempre es el estudiante el que tiene la culpa o la falencia, sino que muchas veces somos nosotros como docentes. Debemos aprender a enseñar. Entonces tenemos al primer personaje, que es Howard Gardner, que nos plantea que todas las personas tenemos diferentes inteligencias. Lo que a uno se le dificulta para otro puede ser relativamente fácil. Otro de estos personajes más notorios fue Jerome Bruner, el cual nos dice o nos plantea que el individuo es quien debe construir su conocimiento en lugar de que el maestro se lo proporcione, o tener aprendizaje autónomo. Por la parte de Piaget, que fue uno de los personajes más tocados en la parte o en el área de los factores del aprendizaje, lo que nos plantea él es que los estudiantes aprenden de acuerdo a la maduración biológica, es decir, que se debe dosificar la información de acuerdo a la edad del individuo. No se le puede enseñar lo mismo a un niño que a una persona adulta. Y ya en nuestras últimas dos referencias, lo que básicamente podemos notar es que debemos ser didácticos, debemos impartir las clases con materiales didácticos, es decir, tratar de buscar recursos o maneras alternativas para que los estudiantes que no aprenden o tienen un ritmo de aprendizaje más lento que el resto puedan entender completamente el tema. La segunda parte del caso fueron las hipótesis, las cuales planteé o formulé de la siguiente manera. Primero, la falta de material didáctico al momento de la enseñanza de las matemáticas. Los métodos que utiliza el profesor dificultan el proceso de enseñanza o de aprendizaje en el individuo. Segundo, el estado de ánimo es un distractor muy influyente para alcanzar un óptimo proceso de aprendizaje. Tercero, el constante uso de la tecnología en las redes sociales genera falta de concentración en sus técnicas de aprendizaje. Cuarto, la falta del primer alimento del día provoca en ella una falla en la asimilación de información que es emitida a su cerebro en forma de conocimiento. Y quinto, cuando está bajo presión, miedo, angustia o mucho trabajo, sufre un bloqueo de ideas o asimilación de la información, lo que quiere decir que no procesa bajo presión. En la referencia de los autores para las hipótesis, pues tuvimos en cuenta las últimas dos referencias, las cuales nos piden que seamos didácticos, que busquemos recursos más viables para la enseñanza de las personas que no aprenden muy bien las matemáticas. Y para la segunda hipótesis nos basamos en la referencia de Piaget, que habla sobre la maduración biológica, sobre que algunos temas o alguna forma de enseñanza debe estar ligada con la edad de las personas que están recibiendo pues el aprendizaje, lo que quiere decir que no se le puede enseñar de la misma manera a un niño, por decir, de lo que se le enseña a un joven o a una persona ya básicamente en la adolescencia o adultez. En la siguiente parte del caso hablaremos sobre la recolección de datos, en la cual se utilizaron dos recursos, los cuales fueron la anamnesis y la entrevista. La anamnesis está compuesta por tres factores, que fueron el factor de riesgo prenatal, el factor de riesgo perinatal
y los factores de riesgo postnatales. También se realizó una encuesta a la madre del individuo. En la siguiente parte, que fue la entrevista, se le hicieron 7 preguntas en forma de encuesta a el individuo que se escogió para realizar el caso. En la siguiente parte del caso tenemos el análisis del resultado, lo cual nos muestra que, pues los resultados de este análisis realizado nos muestra que siempre tuvo respuestas positivas, donde podemos identificar que pues fue una niña esperada y deseada por sus padres y que la manera de comportarse y de vivir en sociedad tiene sus reflejos desde su etapa pre y post de nacimiento. Con esta entrevista puedo inferir que las hipótesis planteadas anteriormente por los personajes ya nombrados tienen coherencia con la dificultad planteada por el individuo en relación al área de matemáticas. También puedo inferir o deducir que muchos estudiantes, al igual que ella, presentan esta misma dificultad y muchas veces no es culpa del estudiante solamente, sino también de nosotros como docentes. Debemos tener claro que no todas las personas, como lo mencionaba anteriormente, aprenden igual o a un mismo ritmo que otras. Y pues el uso de materiales en la parte de matemáticas o recursos como el ábaco y la regleta pudieron haber ayudado al individuo que yo escogí en la resolución de los problemas relacionados con la división y pues haber tenido un mejor desempeño en esta área que tanto se le dificultó. Para complementar el análisis de resultado presento las fuentes teóricas que los respaldan. Entonces, la fuente teórica número 1 de Jeremy Brunner, aprendizaje por descubrimiento. La fuente teórica número 2 de Howard Gardner, la teoría de las inteligencias múltiples. La fuente teórica número 3, David Ausubel, aprendizaje significativo. La fuente teórica número 4, Lev Vygotsky, construcción del conocimiento. Y la fuente teórica número 5, de Jean Piaget, epistemología genética con organización y adaptación. Ya para concluir tenemos la parte de las recomendaciones, que vendría siendo la parte final de la presentación del caso, en donde destinamos recomendaciones hacia los profesores, hacia los estudiantes y hacia los padres de familia. La primera recomendación es hacia los profesores, y para sacar esta recomendación me basé en los lineamientos curriculares del área de matemática que emite el Ministerio de Educación Nacional en Colombia. Lo que nos quiere mostrar este replanteamiento es que exige nuevos roles tanto en la institución como en los maestros y los alumnos, los cuales deben ser definidos por los maestros a partir de las condiciones que crean las instituciones. Lo que nos quiere dar a entender esto es que nosotros como docentes debemos asumir el rol de un investigador, es decir, determinar el tipo de actividad a proponer al alumno de tal manera que cada conocimiento surja de la respuesta a un problema que el alumno se ha planteado y del cual ha formulado su solución. La siguiente recomendación está destinada o va hacia los estudiantes. También me basé en los lineamientos curriculares para pues sacar esta recomendación. Lo que nos dice que el trabajo intelectual del alumno debe ser por momentos comparable a esta actividad científica. Debemos tener en cuenta y entender que las matemáticas no solamente es aprender definiciones y teoremas. Para poder reconocer la ocasión de utilizarlas y aplicarlas, sabemos bien que hacer matemáticas implica que uno se ocupe de problemas, pero a veces se olvida que resolver un problema no es más que parte de un trabajo. ¿Cómo estudiar las matemáticas como estudiantes o como muchachos si se presentan estas fallas o estas dificultades? Lo primero que hay que tener en cuenta, y la recomendación número 1, sería la práctica, ser constante, práctica, práctica y más práctica. La segunda recomendación podría ser revisar los errores o retroalimentar los ejercicios luego de tenerlos terminados. Y la tercera sería manejar los conceptos claves, no intentar aprender o no intentar comernos todos los problemas de memoria, porque eso solo va a hacer que de cierta manera nos bloqueemos o no haya un correcto proceso de aprendizaje. En la tercera y última recomendación, que va destinada hacia los padres de familia, debemos tener en cuenta que las matemáticas pueden y deben ser una materia tremendamente atractiva y divertida cuando se aprende jugando. Los niños aprenden jugando y experimentando. De hecho, en el juego está el origen de una
de las grandes partes de las matemáticas. Para que tus hijos o las personas que presentan tal vez esta falla o esta dificultad aprendan de forma duradera, tienen que construirlas, es decir, descubrir los conceptos y las propiedades por ellos mismos. Algunos tips o recomendaciones que se pueden dar en este caso hacia los padres o los papitos serían los puzzles y las construcciones, los juegos individuales de lógica de ingenio y los juegos de mesa. Ya para terminar es importante hacer una aclaración, y es que estos tips se deben hacer de manera cálida y con mucha naturalidad. Y de esta manera terminaríamos pues con toda la presentación del producto final del área de factores del aprendizaje que preparé en este semestre.